al fin viernes. ¿Cómo estás? Ya está, ya llegamos al fin viernes. Estábamos conversando de un tema con Pimpi que tiene que ver con el evento tan importante que hubo. Esto se te dobló. Guillermo una vez más no puede asistir, pero estará presente como siempre. Él se lo pierde. Él se lo pierde. Él se lo pierde y viste cómo es él, que tiene mucha actividad y nos está dejando por otros medios, ¿viste? Debo decírtelo, Juan Martín. Che, pero lo escuchaste ayer en Crónica, te digo, Sí, lo escuché. Recomiendo. Nadie trató con la seriedad y la profundidad de él el tema de los burros, que sí. te morí de risa con todos los memes, está fenómeno. Sí. Pero alguien que entienda que el problema no es lo que está haciendo el tipo de Trelew, sino que el gobierno pretenda aprovechar eso para mentir escandalosamente, es otra cosa. Y sin fundamento, sin rigurosidad, sin absolutamente nada. Pero tampoco irse contra el tipo que te dice, descubrió un negocio, hermano, y que le vas a ir a criticar porque el gobierno lo forrea. Está mal también eso. En cambio, Guillermo estuvo preciso. Qué desastre Recalde, ¿no? ¿Qué? Recalde. Una bestia. Bueno. Sin palabras. Exacto. Sin palabras. Bueno, lo tenemos a Guillermo, como siempre, con un audio participando del programa, así que vamos a dar comienzo al programa con Guillermo. Y tía, viernes, el mejor día de la semana, y es un buen momento para hacer un análisis sobre lo acontecido. Naturalmente, el tema internacional es suyo y usted lo va a ampliar, pero a esta hora del día, el título es Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Me parece que es una declaración que empieza a poner en valor quiénes son los dos jugadores del nuevo orden internacional que definen las cosas en un lugar central del globo como es Medio Oriente. Y uno es Estados Unidos, y hará falta que Putin saque una declaración en apoyo a esto que se está ordenando, que es el origen de este acuerdo, como lo venimos señalando desde hace mucho tiempo. Y el único que puede aceptar una orden de Estados Unidos es el más duro de Israel, no el más blando. Porque si el más blando acepta una orden, entre comillas, si las palomas aceptan una orden, los halcones le van a decir, si son palomas. En cambio, cuando los halcones aceptan una orden, no hay nadie que les pueda decir, ¿para dónde van? Lo mismo que pasó cuando Yasser Arafat y el primer ministro israelí se encontraron en Oslo, al que mataron finalmente cuando se bajaba de un auto en Israel. Magnicidio. Y ahí apareció la administración de Cisjordania, y luego en la Franja de Gaza hubo algunas elecciones, finalmente ganó Hamas, y ahí se produce la división entre Hamas y la OLP. Uno administraba un territorio, otro administraba otro. La táctica de aquel momento habrá dicho dividamos a los palestinos, no los dividamos, no sé. Ya son análisis para ellos profundos, para nosotros superficiales. Pero la realidad es que los duros hoy en Israel no tienen otra alternativa que aceptar la instrucción que está emanando de Washington, y naturalmente a la larga va a emerger el Estado palestino, que es como finalmente se va a terminar cualquier tipo de conflicto en la región. Este acuerdo de paz que se va alcanzando implica que, entre otras decisiones, hay que ordenar el tema nuclear. Y eso es lo que vamos a ir viendo a medida que pasen las semanas. Si un país va a tener armamento nuclear, no tiene que tener autonomía de uso, si es que todavía la tiene. Imagínense que no bombardear el Líbano porque Israel lo
porque Estados Unidos lo prohíbe, es cualquier tipo de armamento que bombardee, incluidas las armas nucleares. O sea que es una declaración que tiene una envergadura enorme, porque va sobre todo tipo de material bélico. Resuelto o en vías de solución de ese tema, queda Europa, el este europeo, queda el Atlántico Sur y naturalmente queda el Pacífico Sur. Todo eso se va a ir ordenando en el marco de los 3 jugadores que tomaron protagonismo, Trump, Putin y el Papa. El Papa tomó un protagonismo relevante, que es el que corresponde desde la semana pasada hasta aquí, y va a instalarse en la mesa como la voz de los pueblos que no tienen voz. Usted completará el análisis con su sapiencia característica, le dará una introducción y le dará el final que corresponde. Simplemente quise hacer una mención a un hecho relevante y que necesitamos que el mundo entre en un sendero de producción y trabajo, con los pueblos construyendo la historia, siendo los sujetos de la historia, y no lo pueden ser si no trabajan. Cuando Elon Musk dice, ay, los robots van a producir tantos bienes y servicios que van a poder aumentar la oferta monetaria porque le vamos a regalar plata a los que se quedan sin trabajo y eso no va a generar inflación. Bueno, es Elon Musk el que dice eso. Eso no tiene nada que ver con la economía, es una estupidez. El hombre tiene que ver con el trabajo y la maquinaria que reemplace el trabajo queda en discusión propiedad de quién es. Esto lo hemos hablado y yo creo que tiene que ser del movimiento obrero organizado. Y ahí entonces, como los trabajadores van a ser dueños del capital, la retribución del capital le corresponde a los trabajadores a través de su sindicato. Por eso dijimos muchas veces que el ingreso de los trabajadores va a ser salario más renta de propiedad. La renta de propiedad en este caso tiene que ver con aquel capital que reemplace el trabajo, pero donde el trabajador pasa a ser dueño del capital y entonces vive igual que el empresario de lo que aporta como capital para generar los bienes y servicios, igual que el accionista. Finalmente no deja de ser otro accionista, que en este caso es dueño de la maquinaria. Ay, es tan fácil de resolver si se es peronista, pero si no empiezan con pavadas, que no hay que trabajar, que la renta, que esto, que aquello, todas pavadas. Todas pavadas como la que dijo Elon Musk, y acá repitieron algunos progresistas. Los he escuchado a este economista de origen trotskista, de formación trotskista, que suele estar en C5N y tiene algún programa en Radio con Voz, que suele decir estas pavadas también. Y no solo, porque en nuestras fuerzas más cercanas tuvimos aquellos que también ensalzaban la renta básica universal. Piensan que tienen que cobrar regalías del petróleo, bueno, regalías para los dueños del petróleo o de las minas o de la minería, en este caso las provincias, y después algún impuesto a la exportación que haga un ingreso estatal que se reparta entre los que no tienen trabajo. Estupideces. Y una sociedad que así no funciona. Están equivocados estos marxistas, trotskistas o pseudo-marxistas o llamados socialdemócratas. Lo correcto es el trabajo, como explicó Smith, como explicó Marx, no estos, aquel Marx, y como explicamos los peronistas, que hay una sola clase de hombres los que trabajan. Y para esto, los peronistas nos encontramos el martes en un evento muy interesante. Tuvieron los técnicos del Frente Renovador de Massa, los técnicos de Pichetto, tuvieron los técnicos de la Cámpora, de aquella juventud peronista que tomó el nombre de Cámpora y que estamos muy agradecidos porque volvieron a peronizar una generación, que son nuestros hijos básicamente, pero que peronizaron toda una generación, mucho más que nuestros hijos. Y estuvimos nosotros, más el movimiento obrero y los intendentes representados por Menéndez. Y hablamos de economía.
y nos pusimos de acuerdo. En todo, no necesariamente. En los mínimos comunes denominadores que tiene que tener el próximo gobierno peronista. Para que no nos vuelva a pasar, primero ganemos y después vemos. Ahora, esto empieza a obligar a Kicillof a hablar de economía. Y la decisión que tomó es ir a encontrarse con los progresistas en España, en un evento que debe estar auspiciado por los chinos. No fue el único que fue, no fue el único que fue, pero él como economista es el que tiene que hablar. Y va a tener que explicitar. Y lo escuché a Borroni decir todo esto es en contra de Kicillof. No, es a favor de Kicillof. Para que reflexione y presente un libro que no sea sobre Adam Smith, sino cuál va a ser su visión sobre la economía argentina, que no son solo títulos. Vamos a lo instrumental. Lo instrumental es cómo vamos a reindustrializar el país, cómo vamos a pagar la deuda, qué vamos a hacer con los ingresos populares, qué vamos a hacer con la administración del comercio interior y exterior, dónde va a estar el precio de los alimentos, qué va a hacer con las retenciones, qué va a hacer con el impuesto inmobiliario, porque el impuesto inmobiliario lo cobra él, pero las retenciones van sobre el precio de los alimentos. Las dos cosas al mismo tiempo no se puede, ¿eh? Un impuesto inmobiliario enorme y retenciones para tener los alimentos económicos no se puede, ¿eh? Y Kicillof esto lo sabe y eligió impuesto inmobiliario, o sea que eligió comida cara. Bueno, o había elegido comida cara. Que fue casualmente lo que pasó cuando hizo los acuerdos de precio allá para diciembre del 13. Recuerdo que Pimpi fue la que me dijo, pero estos muchachos están aceptando todos precios más altos de lo que hoy se está vendiendo, claro, porque después devaluó. Es bravo hacer política económica así. Imagínense esas reuniones con los empresarios, pero yo vendo el pollo a 100, no, pero ponelo a 120. O sea que usted me autoriza que lo venda más caro de lo que estoy vendiéndolo hoy, sí. Así fueron las negociaciones de Kicillof en diciembre del 13, cuando Costas acababa de asumir la Secretaría de Comercio, arreglando precios por encima de lo que se vendía en el mercado. Ni quiero pensar la cara del dueño de la radio cuando está escuchando esto. ¿Cómo? Pará, Moreno, explícamelo de vuelta. No estoy, pero está Pimpi, que te lo puedo explicar con lujo de detalle. Con lujo de detalle. Cuando ellos ordenaron precio cuidado, fin del 2013, diciembre del 2013, los precios que arreglaron en las listas eran superiores a los que en ese momento se estaban comercializando. ¿Por qué? Y porque después se iban a devaluar. ¿A qué gauchito? Y después Costa dijo, no, fue una devaluación exitosa porque no se trasladó a precio. Falso y mentiroso, ya se habían trasladado a precio antes. No sirve mentir, ni a Milei ni a Kicillof le sirve mentir. Mucho menos a Costa, pero en este caso el responsable es Kicillof. No sirve mentir. Milei miente y Kicillof mintió. Espero que no siga. No, Kicillof no mentía, lo que pasa es que era una estrategia. Como sabíamos que iban a devaluar, le autorizamos primero los aumentos de precios. Y después sale el secretario de Comercio a decir que devaluación exitosa, no se trasladó a precios, ya se había trasladado, chantas. No le sirve ser chanta a Milei, no le sirve ser chanta a Kicillof. Y eso fue lo que hicieron. Y vos, Borroni, sos el responsable de que ahora contemos esto. Porque si te pagan para hacer ese editorial que hiciste, diciendo la única solución es Kicillof, yo tengo que salir a explicar que si no cambió la manera de pensar, va a ser la misma chantada que hizo cuando fue ministro de Economía. ¿Le doy la posibilidad que cambie? Sí. ¿Cómo? Empecé a explicar qué es lo que vas a hacer.
en ámbitos como este, que se pueda escribir y entender cómo fue. Está todo esto puesto en los medios. No, yo soy vivo y ahora digo una cosa y después hago, bueno, algún temita instrumental de última. Sabrás en la construcción de la oración guardar el secreto necesario. Pero si vas a chantear como cuando asumiste como ministro de Economía, no, porque hiciste pedazos la década ganada. Con tu devaluación, Kicillof, hiciste pedazos la década ganada que nunca te gustó, como no le debe haber gustado a Borroni, porque después se hicieron oficialistas. Como no te gustó la década ganada y fuiste opositor, le hiciste pedazos. Ahora presidís el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y es un partido con el cual, como herramienta electoral, junto con Principios y Valores, el de Pichetto y los demás, construiremos el frente electoral en todo el país. Pero, si no te gustó la reunión del martes y sacás a los pauteros a opinar, y te tenés que aguantar el vuelto. Así que salí a explicar ahora por qué arreglaste precios cuidados un 20%, entre 15 y 20% más caro lo que se vendía en el mercado en ese momento. Y esto es muy fácil, porque los precios ya están definidos, hiciste vos los precios y se sabe los precios que se vendían en el mercado en aquel momento. Así funciona esto. El peronismo está haciendo un modelo de producción y trabajo, y para un modelo de producción y trabajo no hay otra alternativa que el precio de los alimentos masivos sean accesibles a todos los trabajadores. ¿Se puede conseguir? Sí, como lo hicimos la década ganada. Y la energía también. Y no vengan con esa tontería, como alguna vez dijo Tenenbaum. No, bueno, pero si no, no te hacen las inversiones porque entonces te están extorsionando. Y entonces una vez que te extorsionan siempre. No sea cuestión que la economía de los progresistas es dejarse extorsionar porque no da la correlación de fuerzas. Cosa que escuché tantísimas veces. Gitia, una semana extraordinaria. Muy buena semana. En política internacional, en el día de hoy, y en política doméstica, en términos económicos, lo que pasó el martes. Estamos en marcha y suscribo lo que dijo Pichetto. No hay bolilla negra para nadie. Por eso hay que hablar con el gobernador de la provincia, se está hablando con Cristina, se habla con la Cámpora, se habla con Massa, se habla con todo. Pero se habla y no se manda a hablar. Así que Kicillof, deja de mandar a hablar a tus acólitos. Que hablan así, uno entiende que porque recibirán favores. Ni Navarro, ni el Gato, ni Morroni, ni ninguno de estos. Ya vamos a conversar y seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Un abrazo, Gitia. Un abrazo, Pimpi. Y bueno, Pimpi puede aclarar con precisión esto de precios cuidados, porque yo me fui primero, ella se fue a la semana, 10 días, porque le pidieron que ordenara un poco, pero se iba, desde ya que se iba, o 2 días, 3 días, pero vivió muy, muy intensamente este proceso, porque obviamente quedaron los compañeros trabajando. Después, obviamente, ellos decidieron los cambios que correspondía y está muy bien que lo hayan hecho. Simplemente digo porque Pimpi sobre esto tiene precisión. Les mando un abrazo, que tenga buenas noches y un fuertísimo abrazo peronista para todos los compañeros. Pero muy abrazador, Guillermo. Tiene un abracero hoy. Sí, después lo abrazamos a Pablo nosotras. Claro. ¿Vamos con Pablo? Vamos. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Hola Pablo, felicitaciones el martes, capo total como siempre.
Ustedes firmes junto al pueblo. Por supuesto, Claro. por supuesto, sí, te escuchamos Muy atentamente. bien, muy bien. Como todas las ponencias, ¿no? Igual que vos, sí, claro. Vos no la viste a la Adriana, porque ella estaba tomando nota así, Estaba atrás. No, atrás sentada. la vi ¿O sí un la poco, viste? la vi, Bueno. la saludé, pero bueno, había mucha gente, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Estuvo extraordinario. Podrías comentar un poco, ¿no? Mirá, fue muy interesante. Yo te diría que yo me sentí representado por lo que hablaban los que me habían precedido. Eso es muy importante, no es fácil decir esto, estimadas. Ujú. Sobre todo que en una profesión tan competitiva como la economía, ¿no? Pero yo me sentí representado. Yo también hubiera dicho cosas muy similares a las que dijo Seti, Pichetto, Franchina, Castro, el gringo Castro estuvo genial. No sé ustedes cómo lo vieron, Muy bien, pero a mí muy me bien. pareció Ujú. Muy bien. extraordinario. Además por la representatividad que tiene, ¿no? Claro, ahí también Eh, introduciendo ese tema y mostrando esto que le está permitiendo el plan económico que ustedes elaboraron, le ha dado un entre extraordinario a una batalla que ellos vienen teniendo y que la venían perdiendo con una parte de su propia dirigencia que estaba ya resignada que nunca iban a poder bregar por tener empleo para todo. Entonces, claro. él marcó un poco ese trayecto y yo creo que fue extraordinario y que en ese sentido él agarró una responsabilidad muy grande frente a todas esas personas que hoy pueden tener una esperanza, ¿no? Ujú. Y sí, y está muy bien que la tengan. Exactamente. Porque, y mira, ayer el martes se vio, porque si había algo que se estaba de acuerdo era eso, ¿no? El pleno empleo productivo, Claro. o Los sea, salarios bien, yo dignos, claro. creo, el salario digno, que no se puede industrializar el país en base a salarios bajos, Exacto. es imposible. Claro. Vos no podés industrializar al país en base a salario bajo porque no tenés demanda. Exacto. Medio una burrada, ¿no? O sea que el que quiera hacer eso Con perdón no de va a los llegar nuevos a buen puerto. protagonistas. No va a llegar a buen puerto, les diría. Claro. Así que muy bien, mínimos comunes denominadores. Y bueno, después sí habrá que discutir los detalles. Y bueno, los detalles uno puede estar 100% de acuerdo o puede tener divergencia, pero eso se soluciona con buena fe. Si estamos de acuerdo a dónde queremos ir, mira, por eso yo insisto mucho en no perder nunca de vista los objetivos. Porque los objetivos, si vos lo tenés presente siempre, esos te iluminan el camino. Claro. Y esto es difícil, ¿no? Porque vos ves que yo en mi experiencia como economista he hablado mucho con los que hicieron política y planes económicos en la Argentina y me he dado cuenta de eso. Cuando vos le decías, bueno, pero ¿cuál es el objetivo final? No, el objetivo final es el largo plazo, ya los vamos a encontrar todo. No, no es así. Los objetivos fundamentales tienen que estar presentes en el presente. En el cortísimo plazo, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Eso de decir, los objetivos se van a cumplir en el largo plazo, ¿sabés qué? Es más bien de los gorilas, que siempre sacrificate hoy que en el largo plazo vas a estar al como decía pelo. Keynes. Todos muertos. Y sí, esa es la realidad. Sí, en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Mm. Así que yo creo que teniendo esa honradez intelectual y dejándonos llevar por los objetivos, y nos vamos a poner de acuerdo. Porque será cuestión de sacar la lima fina y esmerilar las propuestas hasta llegar a un consenso. Que siempre y cuando, de nuevo, estemos de acuerdo con los objetivos, vamos a llegar a los consensos. Eso es lo más importante. Pero el martes ha dado un paso extraordinario y yo me alegro, que creo que todos los que estuvimos ahí también lo palpamos. Y bueno, adelante entonces, ¿no? Extraordinario.
Bueno. Muchas gracias, Pablo, como siempre vos. Gracias a ustedes, fuerte abrazo. Abrazo. Fuerte abrazo, Pablo. Bueno, estamos re abrazadoras también nosotras. Lo abrazamos antes, lo abrazamos después. Estamos re viernes. Sí, tal cual. Re viernes. No te arrimé, Martín, que en cualquier momento te abrazamos también. Mira cómo se ríe. Sí, se pone nervioso. Sí. No, era broma, era broma. Era broma. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está el mundo? El mundo, bueno, ya Guillermo hizo un adelanto, creo que la cuestión que más llamó la atención por lo poderoso, bueno, si bien Trump con sus declaraciones siempre llama la atención, ¿no? Sí. Porque es grandilocuente. Para bien y para mal. No, para bien y para mal. Yo creo que a veces sigue de largo con sus declaraciones, pero digamos, en el medio hay que rescatar, por supuesto, aquello que tiene que ver con la cuestión de fondo. Exacto. Entonces, porque hay que leer las declaraciones de Trump filtrando y después ver qué es lo que pasa en los hechos concretos. Me parece que es eso. Y esta declaración que hizo con relación a la prohibición de que bombardee Israel al Líbano, wow, ¿no? Porque Israel acababa de decir que ellos... Ordenó, ya basta, dijo, claro. Posteó, ya basta. Incluye la cuestión nuclear. Esta cuestión nuclear de la cual nosotros venimos hablando, el vector energético y el tema de la cuestión nuclear en Occidente ampliado, o sea, ¿quiénes van a tener capacidad de disuasión desde lo nuclear? Y no sería conveniente que, digamos, todos tengan. Pero bueno, esto está clarísimo porque además alrededor de cuál eje giran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se van a dar en Islamabad. Parece que el domingo se vuelven a reunir, se volverían alrededor de la cuestión nuclear. Todo claro. Empezó, digamos, con la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares, tenga bombas nucleares. Tiene la tecnología de enriquecimiento de uranio. Es un paso importantísimo porque enriquece 60, digamos. Pero nosotros también tenemos posibilidades, nosotros producimos energía nuclear, pero con fines pacíficos, pero vos viste cómo son las cosas. Entonces, quieren garantizar que Irán no produzca armamento nuclear, entonces para garantizar esto dicen no produzca ningún tipo de enriquecimiento ni para fines pacíficos ni para absolutamente nada. Bueno, Irán insiste que quiere producir con fines pacíficos energía nuclear. Y además el otro tema alrededor del cual están girando las negociaciones, es lo que está apareciendo públicamente, son las toneladas de uranio enriquecido. ¿Dónde están? Porque hay un montón de uranio enriquecido. Rusia ya se volvió a ofrecer para guardar, ser depositario de ese uranio enriquecido. Vamos a ver, pero bueno, quiero remarcar la cuestión nuclear. Israel tiene bombas nucleares. ¿Las va a tener Israel, los otros no? ¿O en qué condiciones las tendría Israel también? Y quiero hacer un análisis, fíjate vos cómo van avanzando las negociaciones, porque esto evidentemente está en el marco de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Porque Irán, la semana pasada, dijo, nosotros no vamos a abrir el estrecho de Hormuz, no vamos a retomar las negociaciones si siguen atacando el Líbano. Pues bien, hay una tregua de 10 días. Si siguen atacando el Líbano, digo, está concatenado, vamos en esa dirección. Y fue más. Yo di órdenes de que no bombardeen el Líbano. Hezbollah no estuvo muy de acuerdo con estas conversaciones, pero bueno, vamos a ver cómo evidentemente se van reacomodando porque, digamos, se está negociando en la mesa grande. Y creo, quiero remarcar esto, que esto que está avanzando está siguiendo el camino, la ruta que nosotros vinimos planteando, que es que esto se va a resolver. Me parece que le dio también un catalizador a esto fue la participación del Papa. El Papa la semana pasada empezó a aparecer con mucha fuerza y siguió, perdón, que se me cayó, después me lo olvido.
Y siguió esta semana. Hubo, es interesante, creo que no hay que poner el eje, si bien se plantó frente a Trump. Creo que Trump le faltó el respeto al Papa, pero más allá de eso... Ya va a volver con otra cosa. Claro, digamos, no hay que leer esto, hay que leer que el Papa está sentado. Se ha sentado, porque este camino, porque está empujando el camino hacia la paz. Está hablando con fuerza por aquellos que no tienen voz. Entonces él dijo, yo siempre voy a hablar en contra de la guerra, porque es lo que me corresponde. Quería leer las últimas declaraciones del Papa León XIV, ahora que estuvo, creo que, no sé si en Argelia, viste que está haciendo una recorrida por África, por 4 países, Guinea Ecuatorial, Argelia, Camerún y Angola. 11 días, mirá que no es en los cuales inclusive habló a favor del Líbano, fíjate vos, a favor del pueblo del Líbano. Basta de guerra y de muertes inocentes. Digo, está poniendo el acento en las muertes, está poniendo el acento en la dimensión humanitaria. Exacto. Claramente. Y, digamos, habló con relación al Líbano. Todo esto no le cayó muy bien a Trump, pero estas idas y vueltas, corrámoslas, están presentes, tienen que ver con el plano simbólico, con el uso de la palabra, pero lo concreto es que esto que viene, de lo que vino hablando el Papa, está empujando en una dirección. Vamos a ver, digamos, con qué peso y qué fuerza, yo creo que... Pero hacia allá vamos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Me parece que hay otra cuestión que hay que remarcar, es que salió Vance a decir a viva voz, el vicepresidente, que es católico, ¿no? También le salió a responder algunas cuestiones al Papa. Hay que tener en cuenta en esto que hay una disputa entre católicos por la sucesión de Trump, ¿no? Marco Rubio y Vance. Mira vos. Digo, Y algo hizo Trump respecto de, que no sé si lo hizo ahora, yo lo leí ahora, pero respecto de darle un espacio al tema espiritual y al tema religioso, y particularmente el tema de los católicos, pero en una apertura, abriendo un espacio en la Casa Blanca, porque plantea la necesidad de recuperar la dimensión espiritual. Creo que habrá sido antes de esta. No, sí, cosa, fue antes, ¿no? Sí. Pero por eso te quiero decir que va a haber una ida, una vuelta, me parece a mí. Sí, sí. El Papa está actuando sobre ese hecho. Cuando eso se acomode, yo creo que también va a aparecer el Trump que necesita volver a valorizar eso que caracteriza el movimiento de él frente a la socialdemocracia. No hay duda de que hay un componente de espiritualidad y componente religioso que está volviendo a aparecer en este mundo que se está pariendo, que yo creo que tiene que ver con cómo han borrado los valores, la identidad, las naciones y las instituciones en el mundo de la globalización. Pero como todo tiene que ver con todo en algún lugar y con distintas características, salió Vance a viva voz a decir que se están retirando del negocio, reafirmando esto de que no van a bancar ni con armas ni con envío de armas a Ucrania. Arréglense ustedes con la Unión Europea, que ya la Unión Europea viene bastante baqueteada, y la OTAN, ¿no? Como también, porque se está reformulando la participación y la presencia de Estados Unidos en la OTAN, como todas las instituciones de este mundo que se está pariendo, que se están reformulando o adquiriendo otras características, y algunas van a perecer incluso y surgir otras nuevas. Bueno, estamos observando esto con suma atención, pero mientras se avanza en la resolución que va a terminar, como dice Guillermo, ineluctablemente en la existencia de un Estado palestino, y nosotros apostamos a esta cuestión de convivencia ecuménica de las 3 religiones, que es por lo que estamos apostando, también se expresa en Ucrania. Así que vamos a ver
vamos a ver ahora, Trump viaja a China. A fin de mes, ¿no? A fin de mes. Así que, digo, la cuestión está movidita. Los chinos salieron a plantear que era una falta de una irresponsabilidad absoluta el bloqueo del estrecho de Hormuz que hicieron Estados Unidos, y Trump les contestó, digamos, en el terreno de, bueno, deben estar muy contentos porque abrí el estrecho de Hormuz para China y para el mundo, así que Xi Jinping me va a dar un abrazo cuando vaya y garantice no, digo, y además se comprometieron los chinos a no enviar armas a Irán, porque parece que dicen algunos que hubo misiles chinos allá, algunos organismos de inteligencia. Sí, también dicen que cambió el GPS occidental por el GPS chino, Irán, obvio, porque... Claro. En medio de... Tenía que ganar. La pelea tiene que... Así que bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando. Amenazó antes de que saliera esta tregua entre el Líbano e Israel y que se realicen estas negociaciones, con la continuidad de las negociaciones. El domingo, el día anterior, salió el secretario de Tesoro de Estados Unidos planteando un operativo que se llama Furia Económica, que dice que es peor que las campañas de bombardeos. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a aplicar sanciones secundarias a todos los países que tengan algún grado de comercio, de relaciones comerciales con Irán, entre ellos China, India y Corea, y Omán y Emiratos, o sea, inclusive sus propios aliados de Estados Unidos que en el mar, digamos lo que sería el mar de la China y toda esa región que va del Indo-Pacífico hacia el norte, aliados que fueron afectados por el cierre del estrecho de Hormuz, claramente. Así que también es un tema que tiene que cuidar Estados Unidos en ese frente. Bueno. Y apareció otra vez una noticia en Estados Unidos respecto de que ¿por qué Estados Unidos va a seguir apoyando a Inglaterra en Malvinas y no trabaja para que recupere Argentina la soberanía? En un programa, ¿sí? Sí, en Fox News. Pero escuché así como me llamó la atención que en canales de Argentina, que no diríamos ni nacional y popular, mucho menos peronista, diciendo, cada vez cobra más fuerza esta versión de que Estados Unidos estaría, o sea, yo pensé, bueno, como viene hablándose en la hora de Moreno desde hace tanto tiempo, de pronto esto van ganando lugar en los debates también en Argentina. Sí, está apareciendo Malvinas en el tapete nacional e internacional con distintas características, con distintas miradas, porque un comentarista de Fox News lo había dicho en marzo, un dirigente republicano también, que dada la participación de Argentina en el Golfo, el gobierno, no importa, pero lo que dijo que como contraparte Estados Unidos tenía que rever la cuestión de Malvinas con que en el Atlántico Sur. El tipo del periodista ahora decía, cuando ellos estuvieron en la disputa con Argentina, nosotros lo apoyamos. Y ahora que nosotros nos apoyan, entonces, ¿por qué vamos a seguir apoyándolo en Malvinas? Sería más o menos. Sí. Bueno, es interesante ese debate. Empezando a aparecer. Porque parecía que no, que nunca, que jamás. ¿Visto las personas que creen que todo el tiempo termina la historia? Ya está, esto siempre está así. Bueno, las cosas van siendo y nosotros laburamos también para que sean. Y Atlántico Sur, Estrecho de Magallanes, ¿no? Tienen un lugar de importancia estratégica en este nuevo orden internacional. Además, teniendo en cuenta que el Estrecho de Magallanes tenemos el Estrecho de Panamá y acá tenemos el Estrecho de Magallanes. Claro. Más difícil de cruzar, ¿no? Porque es bastante más ventoso. Pero bueno, son los choke points, son los puntos los estrechos. Claro. Fíjate vos la importancia de los estrechos desde el punto de vista comercial y, por supuesto, desde el punto de vista militar. Lo que pasó en Suez, lo que está pasando ahora, sí, todo, así es. Así que, bueno, el mundo sigue. Es cierto que esta es una semana donde tenemos cierta
expectativa para la siguiente. Vamos a Así ver es. cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Claro que sí. Siempre empujando hacia la En la paz. dirección correcta, hacia Sí, la bueno, paz. y además se cumple, digamos, el aniversario Del Papa. Mm, El lunes hay un evento. sí. Creo que no sé si es en la Universidad Católica, sí. Lo invitaron a Guillermo. A mí también me mandaron algo. Bueno, ¿querés que retomemos Por las favor, cosas que retomalo de precios, decía? cuidados. Bueno, capaz que algunos tienen un recuerdo de cómo estábamos en lo que llamamos la década ganada. Y llamamos la década ganada no porque se haya ganado en todos los terrenos, creo que ya hablamos de esto el otro día, sino sobre todo por lo que se ganó en materia de economía, en materia de trabajo, en materia de posibilidades, de tener vivienda, de vivir más tranquilos, ¿verdad? No es que todo, porque nos faltó un poquito de la cabeza más doctrinaria, más comprensiva de lo que estaba pasando, pero bueno, en esta década ganada, nosotros tuvimos en el desarrollo de la política económica, tuvo Guillermo un papel muy, pero muy preponderante. Sobre todo porque se juntan varias cosas. Se junta la claridad de objetivo, como decía Pablo, la claridad de objetivo y no enamorarse de las herramientas, pero además la creatividad y la capacidad de conocimiento para inventar herramientas. Seguro. Entonces, cuando Guillermo va a la Secretaría de Comercio, el presidente, Néstor Kirchner, lo llama y le dice que hay que hacer una política que permita que la inflación esté acotada. Porque es obvio que estábamos creciendo, se ganaba trabajo, se ganaba salario, pero lo que vos necesitas es que es lo que ocurrió después, lo que venía ocurriendo, que lo que ganas de salario siempre sea un poco más que lo que se varía el conjunto de los precios. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite que los trabajadores estén un poco mejor y es lo que permite que se haya llegado al final de la década ganada con eso de la mitad y mitad en la distribución del ingreso entre los trabajadores y los empresarios, entre capital y el trabajo. Bueno, entonces, para buscar ese equilibrio en los precios, Guillermo hizo una cosa súper creativa. Yo no escuché que en ningún otro lado nadie la haya hecho. ¿Qué hizo? Tomó lo que es la producción de bienes en la Argentina, que en general está concentrada en algunos grandes, está en su origen en algunos grandes sectores, ¿no? Y sobre todo aquello que produce para el consumo masivo. Entonces, les plantea a las correspondientes empresas que le hagan que seleccionen cuáles eran los productos de consumo masivo, cuáles eran los consumos más premium, digamos, más sofisticados y qué en el medio, que le llaman selectivo. Cada una de esas empresas en un tiempito le manda una lista, él la chequea con lo que está al final de la cadena de comercio, o sea, con los minoristas, con los super, para ver si esa selección de qué es lo masivo, qué es lo premium, demás, era razonable y casi en su totalidad estaba fenómena. Por lo tanto, ¿y para qué hace esto, Guillermo? Al mismo tiempo que hace esto, también chequea con ellos qué precio están cobrando, cómo vienen sus costos, qué están cobrando en cada uno de esos productos. O sea, no les impone un precio, solamente les dice que a partir de ahora, para cada una de esas categorías, van a tener autorizada trimestralmente un cierto aumento, que en el caso de los masivos va a ser muy chiquito, en el caso de los selectivos un poquito más suelto y en el caso de los premios un poquito más. ¿Por qué? Porque esto le permite juntar dos conceptos, no dice armonía entre capital y trabajo, le permite cuidar el valor del salario de los trabajadores, el que está más en el borde de si le alcanza solo para comer, ir a la escuela y más, y cambiarse la ropa que ya se le rompió, o si puede un poquito más, si puede tener las vacaciones, si puede mandar al chico a danza o a inglés o a lo que sea. Entonces, cuidar eso y al mismo tiempo no ir contra la rentabilidad de la empresa, porque la empresa se arma
con un afán de lucro, y entonces, si eso, puede ser que por algún momento se cuide, se restrinja, pero si siempre, mira lo que le pasa ahora, y los empresarios claro, terminan cerrando, se achican. Pero es terrible los que han cerrado. Y lo que está pasando ahora es tremendo. Viamos la cerró, convocatoria de acreedores. Y bueno, todo. ¿Y Sancor? Bueno, Sancor. Oh. Bueno, ese desastre, entonces Guillermo tuvo perfectamente claro que él debía cuidar ambos extremos, llamémosle. Sí. Entonces, por eso, te suelto más la mano para que aumentes acá muy poquito. Digamos, cuando digo con señalo acá, como todos podrán ver, me refiero a el que consume, que pague. Claro, el que tiene un consumo mucho más sofisticado, más especial, que lo pague un poco más. Uh-huh. Tampoco cualquier verdura, pero que lo pague un poco más. De modo que la ecuación a esos empresarios se les mantenga. Uh-huh. ¿No? Tampoco, bueno, ahora vamos, no, que se les mantenga. Y cada 3 meses sacando cuál era. La manga de ignorantes que opinan desde las redes, de los medios, los que se hacen los economistas, pero uno sabe dónde han estudiado, ni siquiera saben esto. Esto como fue el ABC de cómo administró el comercio interior, la Secretaría de Comercio, digamos, en manos de Guillermo. ¿Y qué logró con eso? ¿Qué se lograba con eso? Se logra que los trabajadores mantengan y mejoren su nivel de ingreso, por lo tanto su nivel de consumo, se mejore también el mercado interno para los empresarios. Bueno, eso es la armonía entre capital y trabajo. Que no es que dijo, es así, ahora voy a mi casa y todo. No, todas las cosas un seguimiento. Son como en la vida misma, se vive día por día, pero eso en términos generales. Entonces, cuando esto ocurrió, cuando él toma esas medidas, hay una posibilidad razonable de que las mediciones del índice de precio al consumidor en general refleje esa situación, porque cuando se hace la canasta de consumo para ver cuáles son los artículos que se va a ir a medir, no en qué lugar, pero en qué se va a medir. Cuando se va a medir, Adriana, para comparar, vos tenés que decir qué cantidad, qué tipo, qué marca, qué tamaño, porque si no podés comparar. Por ejemplo, las consultoras que decían que hacían un índice de precio que wow, de pronto estaban midiendo Blockbuster y Blockbuster ya ni existía. De pronto querían saber cómo estaba pagándose el servicio doméstico, entonces llamaban por teléfono, vos tenés empleado y ¿cuánto le pagás? O sea, era una chantada absoluta que la Bullrich la tomó, le hizo, claro, y le sumó los números que tenían 6 o 7 consultoras, dividía en 7 y decía, una chantada. Esa fue una línea de chantada, la de los neoliberales. ¿Y cuál fue la de los socialdemócratas? Sí. Encabezado por el trabajo del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ellos querían enfrentar al gobierno. Estaban en contra de lo que hacía el gobierno. Ellos ya tenían instalada la idea de que esto no era posible, que no era viable una Argentina con trabajo, con industria. Ya la tenían en la cabeza, que había que ir a la renta básica universal, que ya el mundo del trabajo no es. Ellos estaban en contra del gobierno de Néstor, no fueron nunca votantes de Néstor, ni de la Cristina, por lo menos la primera. No sé si antes de ser ministro, antes de ser secretario, Kicillof la habrá votado a la Cristina, tampoco me consta. No creo que el chico Lustó la haya votado a la Cristina en 2007, aunque ella lo haya puesto ministro. O sea, ni siquiera estando de ministro. Fue parte de los desastres, ¿no? Que de las decisiones políticas que son como incongruentes. Pero bueno, en ese momento, el ataque contra Devido contra Guillermo, cada uno en el terreno que les tocaba actuar, venía directamente de la jefatura de gabinete de ministros. Venía directamente. Y entonces el ataque sobre el tema del INDEC, las mentiras sobre el tema del INDEC, nacieron ahí, no nacieron. Pero eso, la pelea desde adentro y desde afuera con estas cosas. ¿Qué hizo? Kicillof inventó una cosa. 7 provincias, ¿no? El índice 7 provincias. Vos sabés que el IPC se medía exclusivamente en el área metropolitana de capital y provincia.
Y lo que importa de las estadísticas, Adriana, no es qué número te da, porque de pronto se publican los números y todo el mundo quiere saber el número, ¿no? Y a alguno le parecerá que 3 puntos es poco, 3 puntos es mucho. ¿Qué es lo que importa de las estadísticas? Importa cómo sigue la serie. Esto crece, por ejemplo, suponete una estadística de un índice de la construcción. ¿Crece? Si crece, quiere decir que se está construyendo más. Si está estancado o si baja, quiere decir que hay, ¿entendés? Después, ¿cuánto es? Vos vas a mirar ese índice y no sabés lo que significa, porque vos no estás en la construcción. No está hecho para vos, no está hecho para mí, no está hecho para... Los índices un promedio. sirven para... Pero no solo eso, sino que es una serie. Lo que te interesa a vos es ver cómo evoluciona la cosa. Para eso sirven los índices. Porque ponele ahora, nosotros decimos, este tipo no ha querido cambiar la manera, la metodología, porque ha tenido miedo de que salte lo que pasó en el año 2024 cuando los salarios perdieron 18 puntos. Por eso no lo quiere cambiar. Pero aunque lo cambie o no lo cambie, lo que sí se está viendo es que sigue aumentando. ¿Entendés? No importa si el número en sí mismo es 3,4, o es 3,2, es 3,8. Lo cierto es que es más que el mes pasado. Sí, y un buen cacho más. Bueno, entonces, en aquel momento, año 2013, ya estaba desatada la cosa de cambio en el país. Guillermo logró una cosa que no la podía creer nadie, Tuvo en todos los supermercados de la Argentina precios congelados de todos los productos desde febrero hasta agosto. En ese momento nosotros habíamos puesto en marcha algo llamado Precio en su sitio, que era una página web que era muy, muy piola, porque te permitía vos comparar precios en los súper de tu vecindad, permitía que en otra solapita vos vieras la oferta de los chinos y en otra tuvieras los precios de referencia del mercado central. Pero bueno, mientras tenía los precios esos congelados en un acuerdo con todos los sectores de producción, todos, de todo, Guillermo trabajaba desde la Secretaría de Comercio para las mesas de productividad de la economía argentina. ¿Por qué? Porque estaba completado el proceso porque estaba completado el proceso en que el aumento de la capacidad adquisitiva era suficiente para mejorar la producción. Cuando vos ya la demanda para el consumo llegó al tope de lo que puede ser la oferta, si vos seguís aumentando la demanda, lo que te va a aumentar es el precio. Que elaborar sobre la oferta. ¿Por qué? Porque si vos seguís aumentando la demanda, pero no mejorás lo que ofrecés, lo que va a pasar es que es más caro. Porque si hay más gente que quiere lo mismo que vos tenés, vos se lo vas a vender que te pague más. Que no es que vas a vender según el costo, vas a vender por... Bueno, entonces Guillermo venía trabajando con eso, pero en ese interín mete la cola al demonio y entonces se ve que en ese equipo económico que ya Kicillof era el secretario de Políticas Económicas, plantea otra cosa. Uh-huh. Ciertamente que desde el punto de vista personal y demás era un momento difícil. La Cristina tuvo un mes que estuvo con licencia porque tuvo la operación de la cosa subdural, antes había tenido el tumor en el tiroides, ya había quedado viuda, o sea, venía difícil la cosa. Pero en vez de superarla por crecimiento y por un modelo de desarrollo más permanente, sustentable, basado en la producción, le dice, bueno, nosotros estamos desendeudados, podemos volver a tener una cosa más relajada. ¿Y qué hacen? Inventan precios cuidados, que no cuidaban ningún precio. Fue una política de comunicación y vos de eso entendés perfectamente. Pusieron chalequito y una campaña infernal en los medios, inventando que todo el mundo inmovilizado, jeringueándole a la gente para que vaya y la controle y demás en las personas. Uh-huh. Igual que Lalita de Lázari, Uh-huh. igual que los liberales, Bien liberal. Tremendo. Entonces, lejos de aquellas políticas que ordenando a los empresarios, ¿qué hicieron? Les autorizaron un aumento, como quien pone en marcha la nueva cosa. Empezaba en diciembre de ese año, empezaba
el nuevo ministro de Economía era el anterior secretario de Política, que era Kicillof. El secretario de Comercio, Costa. Entonces, en esas conversaciones liberan los precios, de modo que la devaluación preparada y proyectada para enero no se reflejara. Se hubiera absorbido antes con un aumento de precio que parecía que no sé qué. Bueno, te quiero decir, ¿qué pasó ahí? Pasaron varias cosas. La primera, nunca se hicieron cargo de la devaluación. Kicillof dijo que esa devaluación era una corrida que la había promovido Shell. Aranguren. O sea, lo mismo que pasa ahora cuando manda a hablar contra Guillermo a los periodistas y él no sale a discutir la política económica que va a tener el próximo gobierno peronista. Eso fue la demanda que yo creo sale del evento del otro día. La otra cosa que por supuesto pasó es que al revés de ir por mejorar la economía, se fue a deteriorar la situación de los trabajadores en Argentina. Y entonces, de nuevo, se quiso reemplazar con la palabra los hechos. Precios cuidados no cuidaba nada, no eran precios que eran más caros que lo que estaban, le hicieron subir los precios, más caros que lo que estaban vendiendo, y las personas cuando iban al súper le invitaban a que controlen si estaba el cartelito de precios cuidados o si había producto de precios cuidados. Y precios cuidados ni siquiera eran ni lo más barato ni lo mejor. Era una arbitrariedad que quién sabe. Y te voy a decir por último algo más que en lo que fue mi tarea en esa época fue muy notable. Nosotros veníamos de una investigación muy importante que algunas asociaciones llamadas Defensa de Consumidores estaban delinquiendo. Estaban utilizando de forma casi extorsiva con empresas denuncias que hacían, y cuando las empresas empezaban a contestar, las atrapaban, las llevaban a negociaciones obligadas, conseguían alguna clase de acuerdo y sobre todo conseguían beneficio para ellos mismos, que en una relación de 1 a 10 conseguían beneficio para los consumidores, pero para sus abogados, 10. Me acuerdo muy patente una negociación con un banco que repartieron 150 de algo para todos los involucrados y 1.500 para su abogado. Nosotros teníamos iniciados juicios penales, teníamos la palabra de los fiscales diciendo que eso era mucho más grave que lo que nosotros ya habíamos detectado, que era un modus operandi. Eso lo dejó sin efecto. Todas las medidas, todas las políticas que habían venido cuidando la economía familiar y la seriedad de las políticas económicas fueron dejadas de lado. Paralelamente, la nacionalización de las acciones de YPF sirvió para que se haga una política para un supuesto beneficio de YPF, para un lanzamiento empresarial de su presidente, terminó, sí, que ahora es un petrolero, sí, y en detrimento de la economía y del desarrollo de la Argentina. Así que ellos ya mostraron lo que son. Lo que queremos nosotros saber es si están dispuestos a que vayamos a un gobierno que sea peronista en serio y que trabaje para que tengamos pleno empleo, salarios dignos y empresas extraordinarias, empresas con lo que es la capacidad de trabajo y la creatividad de los argentinos, y a recuperar todo lo que es el mercado hispanoamericano. Así que hablen, cariño, hablen, no manden a hablar. Hacia allá vamos, Pimpi. Bueno, ya con estas contundentes palabras cerramos el programa. Y yo pienso que sí. Sí, ya está. Con tus palabras cerramos el programa y nos despedimos. Nos despedimos y agradecemos al equipo de producción de Radio Caput, le agradecemos a Martín, a Fer Molgaray, le mandamos un beso grande a Bea, que la vimos el otro día, estaba mucho mejor. Bueno, y un fuerte abrazo para los compañeros y las compañeras que escuchan y retransmiten nuestro programa, y hasta el próximo viernes. Muy bien. Qué linda forma de pensarte así suspirando, qué linda forma